Computador. Ok, entonces ya empezamos a grabar esta clase. Computadora, bueno. ¿Cómo amanecimos hoy? Bien, profe, gracias a Dios. El aguacerito de ayer, ¿dónde los cogió? Bueno. Bien, nosotros comenzamos a ver los primeros artículos del Código General. Me gustaría terminar con uno o dos articulitos más para después meternos o continuar con el programa que me pasó la universidad. Entonces, el programa que me pasó la universidad en la sesión primera, la sesión 1, me dice el proceso civil como mecanismo de resolver conflictos y tránsito de legislación. Después vienen las sesiones 2 a 9, que habla de las principales transformaciones al proceso civil. Entonces los temas son cambios sustanciales en materia de auxiliares de la justicia, determinación de la cuantía en los procesos civiles, el nuevo papel del juez, de las partes y de los apoderados en el Código General, cambio de erradicación del proceso, términos, expedientes, incidentes, providencias del juez, notificaciones y terminación anormal del proceso. Esto de las principales transformaciones al proceso civil, que empieza con los cambios sustanciales en materia de auxiliares de la justicia hasta la terminación anormal del proceso. Esos temas que les dicté, tenemos que verlo entre las sesiones 2 a la 9. ¿Ok? Bueno, pero antes de seguir con el contenido de nuestro programa, contenido programático del Código General del Proceso, yo quiero seguir viendo dos artículos más del Código de Procedimiento, del Código General del Proceso. Ustedes me dirán, habíamos llegado hasta el artículo 7º, ¿cierto? ¿Quién me puede decir qué estábamos viendo? No los oigo. Buenos días, doctor. Buenos días. Nos quedamos en expedientes en el capítulo, en el título 3 del capítulo 1 del artículo 122. Sí, perfecto. Estamos ahí. Eso es lo que vamos, y lo que vamos a ver hoy son incidentes, y ahí para abajo incidentes y providencias del juez. Pero antes de que me dieran a mí el contenido programático, teníamos analizando algunos artículos del Código General. Yo quiero ver dos artículos más. Ver el artículo 8º, el artículo 8º, el artículo 9º, y no más, y después seguir con el programa que nos pasó la universidad. Ubiquémonos con el Código General del Proceso, artículo 8º. Es que esos primeros artículos son supremamente importantes. Antes de entrarse uno a mirar todo lo que nos da el contenido programático que nos pasó la universidad. El artículo 8º, si tienen Código General, por favor, abrámoslo. Artículo 8º, iniciación e impulso de los procesos.
Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio. Hasta ahí esa primera parte del artículo 8. Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo lo que la ley autoriza promover de oficio. Hasta ahí, eso es sistema dispositivo. Lo que sigue del artículo 8, con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos y es ocasionada por negligencia suya. Esa segunda parte es el sistema inquisitivo. Entonces, ¿qué comentario le hago yo a este artículo 8? En esta disposición, el código ofrece una clara muestra de la influencia que ejercen los sistemas dispositivo e inquisitivo en la estructuración de este modelo procesal escogido en el Código General. Con la expresión del sistema dispositivo, la iniciativa del proceso se reserva por regla general al interesado, que es el demandante. ¿Ok? Entonces, hasta ahí el sistema dispositivo. Pero el impulso al proceso, una vez promovido, se defiere principalmente al juez. Entonces, esto es característico del sistema inquisitivo. Entonces, podríamos decir que solo excepcionalmente el juez puede promover de oficio el proceso. Excepcionalmente puede el juez promover de oficio el proceso. Generalmente el proceso empieza con una demanda o con una denuncia. Entonces, excepcionalmente puede el juez promover de oficio el proceso. Como consecuencia de los poderes que tiene el juez y las herramientas que el código le da al juez para controlar la inactividad de las partes y para evitar el estancamiento del proceso. Por ejemplo, el desistimiento tácito. Entonces el código lo hace responsable de cualquier demora en el trámite, siempre que sea imputable a su negligencia, la que en algunos casos puede evidenciarse con facilidad. Por ejemplo, cuando el tiempo de duración de la instancia supera el término legal. ¿Se acuerdan que el término legal está en el artículo 121, que nos habla de 12 meses para la primera instancia y 6 meses para la segunda? Entonces, ese es el artículo 8, que tiene dos partecitas. Empieza los procesos. Autoriza promover de oficio. Esa primera parte es el sistema dispositivo. Y después sigue el inciso segundo. Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos. Eso es sistema inquisitivo. Bueno, eso es el 8. El artículo 9 nos habla de las instancias y dice: los procesos tendrán 2 instancias a menos que la ley establezca una. ¿Por qué el artículo 9 del Código General dice que el proceso debe tener 2 instancias? Pues sencillamente porque la Constitución así lo dice. Artículo 31 de la Constitución. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada. ¿Sí ven? Entonces la Constitución es la que nos dice que el proceso tiene 2 instancias. Dice toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. Y continúa el artículo 31, dice: el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único. Esto es lo que ustedes tuvieron que haber estudiado, que se llama reformatio in peius. Entonces el juez al estudiar un proceso no puede reformar en peor. Entonces el principio de la reformatio in peius. Bueno, bien, toda sentencia entonces tiene dos instancias. Entonces, esa es una forma de controlar el proceso a través de la apelación, a través de la consulta. Ese es el artículo 9. El artículo 10, pues, eso no tiene problema de interpretación. El servicio de justicia que presta el Estado será gratuito, sin perjuicio del arancel judicial y de las costas procesales. Entonces, la ley estatutaria dispuso que la administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado. Entonces ahí no hay nada más que hacer. Bien, entonces yo quería ver esos 10 primeros artículos del código. Bueno, entonces ahora pasemos al tema que nos mandan. Nos corresponde ver hoy los incidentes y providencias del juez. Yo, si quieren, les repito lo que llevamos visto hasta el momento. Estamos entre las sesiones 2 a 9. Y nos dice, primer tema, cambios sustanciales en materia de auxiliares de la justicia. Que ese ya lo vimos, que es el artículo 47 del Código. Determinación de la cuantía de los procesos, que es el artículo 26. El nuevo papel del juez, de las partes y de los apoderados en el Código General. Esos son los artículos 42, 43, 44 del Código General. Términos. Artículos 117, 118, 119. Expedientes, que lo vimos, artículos 122, 123, 125, 124, 125, 126. Bien, y hoy tenemos que entrarnos a ver los incidentes y seguido el segundo tema va a ser las providencias del juez. Incidentes. Entonces abramos el código en el artículo 127, Código General del Proceso, artículo 127. Bajo ese título cuarto están los incidentes. Título cuarto, incidentes, capítulo primero, disposiciones generales. El artículo 127 nos dice, solo se tramitarán como incidente los asuntos que la ley expresamente señale. Los demás se resolverán de plano. Y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos. Hasta ahí el artículo 127. Pero, ¿qué son los incidentes? La norma no nos lo dice porque se supone que cuando ya miramos el Código General, ya hemos visto la teoría general del proceso. Esa es una pregunta que yo voy a hacer. Ustedes ya vieron teoría general del proceso, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno.
Entonces, ¿qué son los incidentes? Entonces yo les recuerdo lo que ustedes debieron haber estudiado en la teoría general del proceso. Los incidentes son procedimientos que se deben agotar dentro de un juicio, dentro de un proceso, con el objeto de resolver lo que sobreviene accesoriamente a la acción promovida. Entonces, repito, incidentes o incidente, procedimiento que se debe agotar dentro de un juicio, dentro de un proceso, con el objeto de resolver lo que sobreviene accesoriamente a la demanda, a la acción promovida. Y puede ser resuelto a través de la sentencia definitiva. Entonces, eso es un incidente, esos son los incidentes. Entonces, pasemos a ver los artículos que tienen que ver con los incidentes. Son los artículos 127, 128, 129, 130 y 131. Repito, los artículos que tienen que ver con esta primera parte llamada incidentes son artículos 127, 128, 129, 130 y 131. Bueno, entonces comencemos a ver esos artículos. Artículo 127 del Código General. Dice el 127, solo se tramitarán como incidente los asuntos que la ley expresamente señale. Los demás se resolverán de plano. Los demás se resolverán de plano. Y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos. Hasta ahí el 127. Si tienen código, pues síganlo, por favor, que es lo más importante. Si no, yo les repito lo que dice el 127. Solo se tramitarán como incidente los asuntos que la ley expresamente señale. Los demás, todos los demás, se resolverán de plano. Entonces, viene mi comentario, que ese sí no está en ninguna parte. Aunque la disposición, o sea, el artículo 127 sugiere que todas las cuestiones accesorias que no deban tramitarse como incidentes se deben decidir de plano, pues eso no es del todo cierto, porque es que hay cuestiones accesorias que no siguen el trámite incidental y tampoco se resuelven de plano. Por ejemplo, las que surgen en el trámite de un incidente. Si miramos el artículo 131 del código, lo dice. 131, cualquier cuestión accesoria que se suscite en el trámite de un incidente se resolverá dentro del mismo, para lo cual el juez podrá ordenar la práctica de pruebas. Entonces, ¿qué nos quiere decir el 131? Que descarta la posibilidad de que se promueva un incidente dentro de otro. Dentro de un incidente no puede haber otro. Entonces, si en el curso de un incidente emergen cuestiones accesorias, se deben decidir en el mismo incidente en el que broten. Aunque se trate de cuestiones que tengan asignados trámites incidentales. Por ejemplo, si se presenta en el incidente del levantamiento de embargo y secuestro, en la revocatoria que el tercero le hace a su apoderado, en la regulación de honorarios. Entonces, esto no se somete a un nuevo incidente, sino que se resuelve en el incidente en el que ha surgido. Si, por ejemplo, yo como abogado represento una parte, estoy litigando, pero la parte todavía no me paga honorarios.
yo no estoy obligado a seguir trabajando si la parte no me paga honorarios. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le digo, oiga, cliente, págueme, porque es que yo no puedo seguir trabajando gratis. Y entonces, si no me paga, entonces yo abro en el proceso una cosa accesoria. Le digo, señor juez, tenga la amabilidad, nómbreme 2 peritos para que me regulen mis honorarios profesionales. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo al juez? Que abramos un incidente de regulación de honorarios. Entonces, esa es una cuestión accesoria al proceso. Entonces, dentro de ese incidente de regulación de honorarios, pueden surgir unos problemas, ¿no? Entonces, ese problema que se me presente dentro de mi regulación de honorarios no se puede resolver a través de otro incidente. Es decir, a un incidente no corresponde otro incidente. Entonces, si en el curso de un incidente, como el de regulación de honorarios, emergen cuestiones accesorias, se deben decidir en el mismo incidente, pero no podemos abrirle a eso otro incidente. Entonces, la regulación de honorarios, lo que se presenten problemas en mi regulación de honorarios, eso se va a resolver ahí mismo y no tenemos que abrir un incidente al incidente que yo propicié. ¿Sí les queda claro? Sí, señor. De verdad, me lo están entendiendo, que yo no tengo problema en resolverlo otra vez. Sí, a ver, doctora claro. Tatiana Pedrosa, usted que tiene cara de seria, de juiciosa, de mujer entregada a sus labores estudiantiles. ¿Me entendió esta parte? Tatiana. Doctor, buenos días. Mi nombre es Marta, perdón. Lo que pasa es que estoy en el ¿qué? En el WhatsApp de mi hija. ¿Listo? Ah, entonces Sí, usted mi no pregunta se es la llama, siguiente, usted no doctor. se llama Tatiana. No, Ay, señor, yo soy la mamá, yo soy Marta. Y sino que ella también estudia, pero hoy tengo el computador de ella. todo lo que es de su hija es suyo. Sí, señor. Eso, Doctor, eso quede claro. Entonces usted es bueno. Marta, ¿no? Sí, señor, Marta Janet Perdomo Lozano. Ya, Martica, entonces lo entendió bien, le quedó bien Sí, clarito. doctor, pero aparte de eso, ¿qué otro se puede sobrevenir? ¿Qué otra cosa accesoria, aparte de que sean, por ejemplo, la falta, o sea, que no haya acuerdo en mis honorarios? ¿Qué más puede surgir ahí para que se vuelva parte Pueden accesoria? haber, Muchas cosas. sí, por ejemplo, en la restitución de un bien que ya fue secuestrado. Miremos a ver, esa es una cuestión también accesoria. Eso está por acá adelante, artículo 590 y algo. Abramos el Código General del Proceso en el artículo 597, creo que va a ser. ¿500 qué, doctor? 597 del Código General del Proceso. Sí, levantamiento del embargo y secuestro. Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos. Si se pide por quien solicitó la medida. Bueno, si se desiste la demanda, si el demandado presta caución, si se ordena la terminación del proceso, en fin. Si un tercero poseedor que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita al juez del conocimiento dentro de los 20 días siguientes, si lo hizo el juez, que se declare que tenía la posesión material del bien. Esto es una cuestión accesoria. El numeral 8 del artículo 597. Si un tercero poseedor
que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita al juez del conocimiento de entre los 20 días siguientes a la práctica de la diligencia. Si lo hizo el juez de conocimiento o a la notificación del auto que ordena agregar el despacho comisorio que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquella se practicó y obtiene decisión favorable. Miren, aquí dice el artículo, el numeral 8. La solicitud se tramitará como incidente en el cual el solicitante deberá probar su posición. También podrá promover el incidente el tercero poseedor que haya estado presente en la diligencia sin la representación de apoderado judicial, pero el término para hacerlo será de 5 días. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, si ya tenemos un incidente, a ese incidente no le podemos agregar otro nuevo. Dice la norma, no se somete a un nuevo incidente, sino que se resuelve dentro del incidente en que ha surgido. Entonces, es el caso de la medida de levantamiento y embargo de secuestro. Entonces, si un tercero que no estuvo presente en esa diligencia de secuestro solicita que se declare que tenía la posesión material, entonces la solicitud debe tramitarse como un incidente, pero ante esa solicitud no puede venir otra solicitud de incidente. Bien. En fin, ese es lo que ordena ¿Código? el Código. General del Proceso. Bueno, Gracias, doctor. Una preguntita. señor, ¿Cuál es el tiempo para resolver estos incidentes? Si hay un incidente, ¿se resuelve para que siga el proceso? a ver, es que hay incidentes que se pueden proponer en audiencia y otros que se pueden proponer por fuera de audiencia. De esos incidentes, la ley pues no es así muy clara. Habla de los incidentes que se promueven por fuera de audiencia y dice que del escrito se corre traslado por 3 días y vencidos esos 3 días el juez debe convocar audiencia. Pero realmente no hay un término preclusivo de los incidentes. Porque es que el artículo 129 habla de la proposición, trámite y efecto de los incidentes. Pero solamente nos habla de el incidente que se promueve por fuera de audiencia. El escrito se corre por 3 días. Ahora, ¿por qué no hay término? Porque por norma general, los incidentes no suspenden el curso del proceso. Entonces se va llevando, el proceso continúa y se va adelantando el incidente. Y esos incidentes que no resuelven, no suspenden el curso del proceso, se tienen que resolver en la sentencia. Entonces, pues, si pensamos que el artículo 121 nos habla de que el juez tiene 12 meses para resolver la primera instancia, pues tendríamos que decir que esos incidentes deben resolverse en el término de resolver la instancia respectiva, que la primera instancia es de 12 meses. Y si estamos en la segunda instancia, entonces sería 6 meses más. Entonces podríamos, pues,
decir que se demora lo que demora un proceso, que como vimos en el 121, el proceso no podrá transcurrir más de un año para dictar sentencia de primera o de única instancia, o de 6 meses para resolver la segunda instancia. Entonces, digamos que esa sería mi respuesta, porque como hay que resolverlos con la sentencia, entonces el término no podrá ser superior al que habla el artículo 121, que el 121 habla de la duración del proceso. ¿Bien por ahí? Listo, doctor. O sea, los que no se puedan resolver dentro del proceso en sentencia deben de ser resueltos. Ah, sí, claro. Primera o en única instancia o en segunda instancia. Listo, doctor. Muchas gracias, muy amable. No, señor, con gusto. Bueno, estamos viendo el 127. El 128. Preclusión de los incidentes, dice el artículo 128 de nuestro Código General. El incidente deberá proponerse con base en todos los motivos existentes al tiempo de la iniciación y no se admitirá luego incidente similar, a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad. Entonces no puede haber incidentes de incidentes. Esa es la consecuencia. Por ejemplo, a veces pasa que se propone un incidente similar a otro que ya fue resuelto, fundado en los mismos hechos o en hechos ocurridos antes de proponerse el anterior. Entonces, si se propone un segundo incidente, el juez debe rechazarlo, como vamos a ver en el artículo 130. Bueno, artículo 129, proposición, trámite y efectos de los incidentes. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer. Yo tuve que meter un incidente de regulación de honorarios en un proceso en Medellín. Yo litigué 16 años en Medellín y la clienta mía no quería pagarme honorarios, no quería. En ese momento ella me debía 5 millones de honorarios y no quería, como no quería, entonces metí mi incidente de regulación. Y a esa señora le fue muy mal, porque el juez me nombró dos peritos que me apreciaban, dos peritos que me rechazaron, que me aceptaban como litigante reconocido en Medellín. Y entonces ellos me señalaron 50 millones. Entonces le hubiera salido mejor a la señora haberme pagado los 5 millones y no los 50 millones que me asignaron los dos peritos designados. Y entonces esa señora, en esa época, el incidente trancaba el proceso. Entonces yo le dije, señor juez, sírvase a abstenerse de pronunciar sentencia mientras mis honorarios no sean satisfechos. Entonces, con el fallo de regulación de honorarios, con los experticios de los dos peritos, yo inicié un proceso ejecutivo contra la señora y la embargué. La embargué y resulta que le saqué más de los 50 millones que me dieron los peritos. Entonces, ¿de qué le sirvió? ¿Sabe qué? ¿Por qué pasó eso? Porque hubo un abogado que le dijo, mire señora, vea, revóquele el poder al doctor Altamar. Usted le revoca el poder y me concede inmediatamente poder. Y continuamos el proceso y le damos una patadita en el rabo al doctor Altamar, lo sacamos del ring y no le pagamos honorarios y usted continúa conmigo. Pero qué abogado imbécil, bruto, animal.
Él no pensó que yo podía iniciar un proceso de regulación de honorarios y que podía demorar el proceso. Entonces, me señalaron 50. Como me señalaron 50 y el proceso quedó suspendido, yo por mi lado metí el ejecutivo y embargamos a la señora y le saqué hasta la camisa, hasta lo que no tenía. Miren, uno debe ser honesto, recto en todo sentido, pero no se dejen manipular, no se dejen vilipendiar, que no trapeen con ustedes el piso, porque esto fue una habilidad pendeja, imbécil de un abogado. Mire, revóquele el poder al doctor Altamar, deme a mí el poder y yo le cobro menos de lo que le está cobrando el doctor Altamar. Yo le cobraba 5 millones. Y entonces, listo, me revocaron el poder y yo metí mi incidente. El incidente no soñó la cliente que iba a suspender el proceso quedó frenado. Y entonces con el dictamen pericial me sirvió de título ejecutivo y yo metí un proceso ejecutivo y embargué a la señora. Y le saqué más de 50 millones. Entonces, si eso pasa, enséñenle al abogado, porque es que hay abogados que les encanta robar poderes. Enséñenle al abogado que tienen que respetar. Al colega que decirle usted, me respeta mi poder, mi proceso. Y si no me lo respeta, pues entonces yo tengo todas las acciones. Y después esa señora no sabía qué hacer conmigo. Ay, doctor, mire, aquí están sus 5 milloncitos. Le dije, ¿cuáles 5 millones? No es que ya hay un fallo, ya hay un proceso ejecutivo y ya la tengo embargada, señora. Y entonces no falle, no le suelten. Y entonces quedó embargadita la señora. Me tocó embargarle bienes a esa señora. Entonces, adelante. No maltratar a nadie, pero miren, es que las reglas de los romanos fueron muy sabias. Honeste vivere, alterum non ledere, sum cricket river. Honeste vivere, Ulpiano fue el que dijo. Honeste vivere, vive honestamente, compórtate honestamente. Alterum non ledere, no causes perjuicio a nadie. Y sum quicket rivere, y dale a cada quien lo suyo. Esos son principios sabios del derecho romano. Honeste vivere, alterum non ledere, sum quicket rivere. Eso es de Ulpiano. El derecho romano, los romanos nos enseñan muchas cosas muy lindas. Bueno. Entonces, dice el 129, quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer. Quien promueva un incidente debe tener muy claro los hechos y las pruebas. Las partes solo podrán promover incidentes en audiencia, salvo cuando se haya proferido sentencia. Del incidente promovido por una parte, se corre traslado a la otra para que se pronuncie y enseguida se decretarán y practicarán las pruebas necesarias. En los casos en que el incidente puede promoverse fuera de audiencia, del escrito se correrá traslado por 3 días, vencidos los cuales el juez convocará a audiencia mediante auto en el que decreta las pruebas pedidas y las que de oficio considere pertinentes. Entonces, el incidente de ese incidente se corre el traslado por 3 días y el juez inmediatamente señala audiencia para resolver el incidente. Los incidentes, diferente a como era antes, no suspenden el curso del proceso y serán resueltos en la sentencia. En mi época, sí, un incidente suspendía el curso del proceso, de modo que mi regulación de honorarios frenó el proceso porque lo suspendía. Ya no. Este código dice los incidentes no suspenden el curso del proceso y serán resueltos en la sentencia. Antes no, antes se resolvían con el trámite del incidente. Al resolver el incidente, entonces se resolvía todo en ese trámite de incidencia. Ahora no, ahora se resuelve en la sentencia. Perdón, doctor, buenos días. ¿Quién habla?
Yo, Gloria Gómez. Buenos días, doctor. Gloria Yo. Matilde Gómez Suárez. Muy bien, Buenos doña días. Gloria, muy buenos días. ¿Cómo está usted hoy? Bien, sí, señor. Muchas gracias. Doctor, tengo una inquietud. Cuando se presenta un proceso y digamos, hay 2 o 3 inmuebles, entonces es normal que se embargue uno solo y los otros no, en un proceso de sucesión, digamos. ¿Es normal o eso es un vicio? Ah, Porque pues me asalta esa duda. pues es decir, de es que los cuán- embargos Sí, señor. tienen un buen sentido. Es que es sacar el bien del comercio. Cuando usted tiene miedo de que su deudor se insolvente, entonces usted pide medidas de embargo. Entonces, ¿qué hace usted? Usted le embarga todos los bienes a ese deudor para que no se insolvente. Porque si quiere insolventarse y corre a vender la casita o la finca, ya no puede porque está embargado el bien. Lo mismo con los bienes de la sucesión, para que herederos no hagan negocio con los bienes de la sucesión. Entonces los bienes de la sucesión quedan embargados para que no se disponga de ellos. Entonces, esa es digamos, la bondad del embargo. El embargo saca del comercio a los bienes. Por eso es que se embarga un bien. Si usted, Gloria, tiene miedo de que su deudora se le insolvente, antes de que se insolvente, embárguele hasta la camisa. Ah, pero en el caso, doctor, que sean 3 los inmuebles pues De la digamos, uno es de una persona, un ejemplo, Pero estamos dueño hablando que de una X. sucesión. Sí, por eso, en un proceso de sucesión, Ya, sí. que hay 3 inmuebles. Entonces, Sí. uno de esos pertenece a una persona y los otros 2 pertenecen a otra persona, pero son de la misma familia. Entonces, digo yo, Ya. Bueno, en las sucesiones pasa eso. Y entonces hay unas acciones que uno tiene, por ejemplo, la acción de petición de herencia. La acción de petición de herencia es una acción muy clara y yo le voy a decir dónde se encuentra esa acción. Acción, vamos a buscar así, aquí acción. Acciones de tutela, embargo, populares, remate. No me aparece por nada. La P. en el capítulo que era. Acciones. Antes, no encuentro aquí. Petición de herencia, acción de petición de herencia. Bueno, sí hay bienes que son de la sucesión y los tiene otra persona, bien sea heredero o no. Mediante la acción de petición de herencia, usted puede pedirle al juez que esos bienes sean embargados y puestos a disposición de la sucesión. Es que no encuentro aquí muy claro esa parte de la acción de petición de herencia. Déjame ver si yo tengo por aquí. Doctor, una preguntita. Señor. Pero se supone que cuando el causante deja, todos los bienes del causante entran en la masa sucesorial.
Sí, Todos los señor. bienes del causante entran a la masa sucesorial. Sí, Entonces señor. ya pues, y pues obviamente ya tiene que iniciarse el proceso de sucesión pues con todos los interesados o quienes quieran, así sea sumariamente, sumarse al proceso porque tienen algún interés en esa masa sucesorial. Sí, pero puede suceder que haya un bien que tiene alguien de la familia y que no lo quiere entregar. Entonces la En ese caso sucesión, tendría la posesión, ¿cierto? ¿Tendría la posesión o sería solamente el mero tenedor? no, quien esté en posesión del bien. Quien tenga, porque es que como la posesión trae una presunción que se presume propietario. Entonces, quien esté en posesión de un bien que es de una sucesión, ese bien hay que meterlo a la sucesión. ¿Y cómo se mete? A través de la acción de petición de herencia. Entonces usted le pide, señor juez, sírvase embargar y secuestrar este bien que es de la sucesión, que tiene que estar en la sucesión y que lo tiene fulano de tal. Embárguelo. Entonces el juez profiere el embargo y se secuestra el bien y se pone a disposición de la sucesión por medio de la acción de petición de herencia. Doctor, una preguntita. Ese embargo se hace igual que dentro de medidas cautelares, ¿cierto? Igual que en el Código General del Proceso. Todo en medidas cautelares de los bienes de la masa sucesorial. Sí, todo es como lo ordena el Código General. El embargo de bienes, eso es igualito. Listo, doctor. Bueno, entonces es igual que en las sucesiones. Bueno, gracias, doctor. Muy amable. No, señor. Doctor, una pregunta. De acuerdo a los embargos, yo puedo embargar, pero de acuerdo a lo que la persona me deba a mí. Por ejemplo, si la persona me debe a mí 200 millones y tiene 3, 4 propiedades, ¿yo puedo embargar sobre una propiedad nomás? O todas. ¿Sí les puedo embargar todas? Claro. Pero Usted, si todas pasan el monto de lo que el señor me no debe a mí, ¿no importa, interesa? eso no es problema suyo. Bueno, doctor, muy bien. Usted es Gracias. demandante y dice, señor juez, para que este proceso no me resulte inocuo, no me resulte sin ningún resultado, señor juez, mire, el deudor tiene 14 apartamentos, Propiedad. 3 fincas. Pido, señor juez, que se embarguen todos los bienes. Entonces el juez tiene un poder discrecional. Puede embargar todos los bienes que usted pide o pide, por ejemplo, que antes él decreta un embargo preventivo y ordena un avalúo de bienes. Entonces, si dentro de los 14 bienes, con 3, con 2, la obligación suya queda satisfecha, queda garantizada, entonces el juez reduce el embargo y lo deja hasta esos 2 o 3, porque el juez dice, con esos 3 es suficiente para que se le pague a usted, doctora Pedrosa, ¿no? Se le pague la obligación. La obligación. ¿Okay? Gracias, doctor, muy amable. Esa Doctor, era una la pregunta. inquietud también, Gloria. O sea que en este caso, como uno es el dueño de uno, entonces ese sí se puede embargar y los otros dos quedan libres. Así entendí, del embargo. Porque solamente esa persona no quería como que entrar en esa sucesión, por decir algo, y entonces se actuó de esta manera. Es lo que yo entiendo, doctor. A ver, hay una sucesión, Ajá, para entender bien, Gloria, hay una sucesión sí, y hay señor. un bien de la sucesión Ujú. que no está metido en el proceso de sucesión. Esa sería la inquietud, Gloria. Pues digamos que sí, doctor, aunque estaba metido, pero entonces el hombre dice que no estaba allí y digamos, pues lo embargó, pero habiendo 3, si no embarga sino uno. Pues Entonces, eso es yo pienso, potestativo del accionante, del demandante. Si el ah, demandante solamente quiere embargar un bien, pues lo sí, señor. embarga. Pero Ya. mi consejo, ¿cuál es? Embárguenle todo lo que le aparezca. Tienen que solicitar certificados de libertad y tradición. Si usted sabe que hay un bien en Bogotá, un bien en Medellín, entonces usted va a la oficina de registro de instrumentos públicos y solicita ahí un certificado de libertad y tradición del inmueble. Entonces, ahí figura
el inmueble es del doctor Altamar, que es el deudor. Entonces, ¿cómo figura? Entonces, señor juez, mire, el deudor, que es el doctor Altamar, tiene este bien. Mire, aquí le presento el certificado. Sírvase, señor juez, embargarlo. Y entonces el juez lo embarga. Pero además, señor juez, es que yo quiero sentirme como bien garantizada. Y el doctor Altamar tiene estos dos bienes más. Sírvase también embargarlo y secuestrarlo. Entonces el juez también le puede conceder el embargo. Es decir, ustedes pídanle, embárguenle todo lo que tenga, todo. Que el problema es del demandado. Entonces el demandado tiene que pedir reducción de embargos. El demandado tiene que decir, señor juez, con 3 o con 2 bienes es suficiente. Libéreme los demás. Pero usted como demandante, embárguele hasta la camisa. Si tiene 14 bienes, pida el embargo y secuestro de esos 14 bienes. Embárguenle todo, íntegro. Sí, usted como demandante no debe tener misericordia del demandado. No lo deben tener, porque es que la pelea es peleando. Si el señor no quiso pagarle de cicuta, desgraciado, de porquería, no quiere pagarle a usted a su cliente, entonces usted sí le van a retorcer el pescuezo. ¿Cómo? Embargándole todos los bienes. Ah, señor juez, que es demasiado. Pues ahí inicia un incidente de, qué sé yo, de desembargo de bienes, de regulación de los bienes embargados. Y entonces el juez verá si lo concede o no. Y finalmente el juez dice, vamos a continuar con estos 3 bienes embargados. Entonces, ¿qué hace el juez? Continúa con esos 3 y los demás los desembarga. Ah, ya, sí. Bueno. Sí. Ah, bueno, perdón, doctor. Ahora sí ya encontramos el artículo 480 del embargo y secuestro. Pero ya con la explicación, muchas gracias, doctor. Muy bien, con todo gusto. Entonces seguimos. Nosotros estábamos por ahí por el artículo. Doctor, una preguntita. Señor. Con respecto a esto que dice el doctor, que el juez puede hacer un avalúo, obviamente él solicita un avalúo, un dictamen pericial, ¿cierto? Este dictamen pericial, ¿le cobran las costas del proceso al demandado? Sí, pues cuando el que pierda el proceso es el que va a pagar todos los platos rotos. El juez tiene un poder de solicitar pruebas. Entonces el juez puede pedir perfectamente que se me fueron ustedes, yo los tenía aquí. Se me desaparecieron de la pantalla. ¿Qué pasó con ustedes que estaban aquí en pantalla? Bueno, entonces el juez puede perfectamente pedir que se haga un avalúo para saber más o menos si la obligación está o no cubierta, está o no garantizada con las medidas que usted pidió. Entonces el juez le dice, mire, usted está excesivo en las medidas. Usted está pidiendo el embargo de 14 bienes. Si con 2 o 3 usted queda protegido, entonces el juez reduce el embargo. Ahora que se me desaparecieron ustedes, yo los tenía aquí, pero ¿qué se me hicieron? Profe, en el icono del Zoom, húndele ahí a ver si vuelve otra vez. En el icono del Zoom. Ay, sí. Sí, ahí sí me aparecieron otra vez. Muchas gracias. De nada, por orientarme. Es que a mí la tecnología me atropelló, me accidentó y me mató. no me preocupe, doctor, tranquilo. Bueno, entonces estamos en el 129, que decíamos que los incidentes no suspenden el curso del proceso porque se van a resolver en la sentencia, contrario a lo que teníamos antes. Ahora, los incidentes pueden ser promovidos por fuera de audiencia. Entonces, solo hay 3 casos en que los incidentes pueden ser promovidos por fuera de audiencia. ¿Cuáles son esos 3 casos? Primero, cuando lo promueva un tercero. Segundo, cuando se promueva con posterioridad a la sentencia. Y tercero,
cuando se pida la regulación o pérdida de intereses, cuando se pida la reducción de la pena, de la reducción de la hipoteca o la prenda, y cuando no se propongan excepciones en el proceso ejecutivo. Entonces se pueden promover incidentes por fuera de audiencia en esos 3 casos. Bien, Doctor, por favor, ¿me puede repetir el tercero? Sí, claro. Entonces le repito los 3. Dije, los incidentes pueden ser promovidos por fuera de audiencia solo en 3 casos. Primero, cuando lo promueva un tercero. ¿Ok? Segundo, cuando se promueva con posterioridad a la sentencia. Y tercero, cuando se pida la regulación o pérdida de intereses. Esa es una posibilidad. Cuando se pida, por ejemplo, la reducción de la pena, la reducción de la hipoteca o de la prenda. En esos 3 casos, por ejemplo, se pueden ser promovidos por fuera de audiencia. Bien, miremos el artículo. Doctor, una pregunta. Señor. El segundo que se promueva posterior a la audiencia. Estamos hablando de audiencia ya de sentencia, de toma de sentencia. Cuando se promueva con posterioridad a la sentencia. A la sentencia, Doctor, audiencia. Si la sentencia ya es, obviamente que no esté ejecutoriada, ¿cierto? Porque pues sea la sentencia pero no está ejecutoriada, entonces ahí se puede proponer el incidente cuando no ha sido ejecutoriada, porque ya cuando ha sido ejecutoriada ya no se puede hacer nada, ya toca iniciar un recurso. Sí, es que usted puede, sí, antes de que se dicte sentencia, ¿cierto? Pero si se dictó sentencia, con posterioridad, usted puede promover el incidente. Entonces usted se dirige al juez que profirió la sentencia, se refiere a ese proceso y le dice, señor juez, a pesar de que ya se dictó sentencia, entonces respetuosamente le promuevo este incidente por fuera con posterioridad a la sentencia, por estas y estas y estas y estas razones. Y el juez entonces tiene poder para promover ese incidente, así se haya dictado sentencia. Es que Doctor, aquello de que ya que una vez que se dicta sentencia ya desaparece todo, ya hoy ya ese criterio está cambiando. La sentencia sí hace tránsito a cosa juzgada, pero usted en cualquier momento puede referirse a ese juez. Señor juez, usted dictó sentencia, pero aquí quedó algo sin resolver. Entonces vamos a hacerlo por fuera de audiencia. Por fuera de audiencia. Entonces, ¿por qué? Porque usted lo está promoviendo con posterioridad a la sentencia. A veces pasa que a un proceso de sucesión se abre otro. Se abre un proceso chiquito, pequeño. Eso no lo habían visto los legisladores. Eso ya estaba resuelto por los romanos. Los romanos le dieron a eso el nombre de codicilo. Codicilo. Entonces, codicilo es como un hijito pequeño. Codicilo es un proceso de sucesión que se abre a otro. Un proceso de sucesión chiquito que se abre en otro. Codicilo. Bueno. 130. Señor. En ese caso, por decir algo, estamos hablando de un proceso de sucesión, dice el doctor que se abre otro proceso dentro de ese mismo proceso. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué? Porque quedaron algunos bienes por fuera, algunos bienes que no se tramitaron, y esos bienes tienen que ir a los herederos. Esos bienes no se pueden quedar los que tienen esos bienes con ellos por fuera de la sucesión. Entonces, señor juez, usted abrió este proceso de sucesión
sírvase, señor juez, a abrir este codicilo. Entonces, a un proceso de sucesión se le pega otro chiquito. Es un chichoncito, pero se llama codicilo. Busquen en el derecho romano. Yo no sé, yo soy un enamorado acérrimo del derecho romano. Es que uno encuentra cosas en el derecho romano que el legislador no ha resuelto y que el legislador romano sí las resolvió y las tiene y está ahí vivito, pero el legislador no las toca para nada. Enamórense del derecho romano, estudienlo y verán que aprende uno muchas cosas y el romano le enseña a uno muchas cosas que no le enseñan a veces los códigos. Rechazo de incidentes, dice el artículo 130. El juez rechazará de plano. El juez rechazará de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados por este código y los que se promuevan por fuera de término o en contravención a lo dispuesto en el artículo 128. También rechazará el incidente cuando no reúna los requisitos formales. ¿Qué decir de este artículo 130? Acordémonos que solo pueden tramitarse como incidente las cuestiones accesorias a las que expresamente el código les haya asignado ese trámite. De eso trata el artículo 128. Y que no se puede promover un incidente con fundamento en hechos ocurridos antes de promover otro similar. Es lo que dice el 128. Asimismo, diría yo que hay que advertir que la oportunidad para promover algunos incidentes está sometido a un término preclusivo, como es el caso mío, el caso de regulación de honorarios del apoderado, como el caso de restitución del bien que ha sido secuestrado. Entonces, ahí se puede tramitar como incidente y que tiene un término preclusivo, la restitución del bien que ha sido secuestrado. Leíamos el artículo 597, numeral 8. Bueno, artículo 131. Cuestiones accesorias que se susciten en el curso de un incidente. Dice el 131. Cualquier cuestión accesoria que se suscite en el trámite de un incidente se resolverá dentro del mismo. ¿Sí ven? Cualquier cuestión accesoria que se suscite en el trámite de un incidente se resolverá dentro del mismo, para lo cual el juez puede ordenar pruebas. Entonces, ¿qué nos está diciendo este artículo 131? Cualquier cuestión accesoria que se suscite en el trámite de un incidente se resuelve dentro del incidente. Si se está resolviendo algo, si hay un incidente, y en ese incidente sucede algo accesorio, entonces eso se tiene que resolver ahí mismo, eso accesorio. Cualquier cuestión accesoria que se suscite en el trámite de un incidente se resolverá dentro del mismo. Es decir, este artículo 131 descarta la posibilidad de que se promueva un incidente dentro de otro. De modo que si en el curso de un incidente emergen cuestiones accesorias, se deben decidir en el mismo incidente. Así tengan asignado un trámite incidental. Por ejemplo, en el levantamiento de embargo y secuestro. Y cuando el tercero le revoca el poder a su apoderado, la regulación de honorarios. Eso no se somete a un mismo incidente, sino que se resuelve dentro del incidente en el que ha surgido. ¿Sí entendieron ya este 131? ¿A qué se refiere? ¿O lo volvemos a explicar? A ver, Gloria. Profe, yo tengo una duda con el artículo anterior, el 130. Es que el doctor menciona algo de preclusión. ¿Qué tiempo tiene? El artículo anterior es el 130.
¿Es ese? Sí, que habla también de regulación de Señor. honorarios. Doctor, si gusta se lo leo, el 130. No, yo lo tengo aquí. El Ah, juez bueno. rechazará de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados por este código y los que se promuevan por fuera de término o en contravención a lo dispuesto por el 128. También rechazará el incidente cuando no reúna los requisitos formales. Eso es lo que dice el 130. Entonces, respecto de ese, ¿cuál es la inquietud? Es que el doctor mencionó preclusión, regulación de honorarios y restricción de bienes. A ver, no oigo bien, no oigo bien. ¿Quién está hablando? Marta Murillo. Es que el doctor mencionó algo de preclusión. Marta Cecilia Murillo López. Y Cuéntame, restricción de Martica, bienes. ¿cuál es la inquietud? Restitución de bienes secuestrados. No te oigo bien, Martica. ¿Cuál es la inquietud? Marta, ábreme el micrófono. Pues es que el doctor menciona algo de preclusión, que qué tiempo tiene dentro de ese Que artículo. no te oigo bien, desgraciadamente. Pues no sé si los demás están oyendo bien a Marta. Doctor, Sí, ella doctor. dice, ella manifiesta que usted hacía referencia a la preclusión dentro de este artículo y que cuánto tiempo tiene esa preclusión, es lo que le alcanzó a entender. Pero ella refiere al artículo Sí, bueno, 130. entonces, sí, tal vez dije lo siguiente, que la oportunidad para promover algunos incidentes está sometida a un término preclusivo. Eso creo que es eso, ¿cierto? Yo creo que eso fue lo que yo dije. Que hay que advertir que la oportunidad para promover algunos incidentes está sometida a un término preclusivo. Y les dije que eso ocurre en el incidente de regulación de honorarios y en el de restitución del bien secuestrado. Entonces, miremos el artículo 597 que ya lo habíamos mirado, 597.8. Miremos 597, numeral octavo. El 597 del Código General habla del levantamiento del embargo y secuestro. Y el numeral octavo dice, si un tercero poseedor que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita al juez del conocimiento dentro de los 20 días siguientes a la práctica de diligencia, si lo hizo el juez de conocimiento o a la notificación del auto que ordena agregar al despacho comisorio, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que se practicó. Entonces aquí dice, la solicitud se tramitará como incidente en el cual el solicitante deberá probar su posesión. Entonces, habíamos dicho que la oportunidad para promover algunos incidentes está sometida a un término preclusivo, como el caso de la restitución del bien que ha sido secuestrado, que es el caso del artículo 597.8. Entonces dice, la solicitud se tramitará como incidente en el cual el solicitante deberá probar su posesión. Y dice, también podrá promover el incidente el tercero poseedor que haya estado presente en la diligencia sin la representación del apoderado judicial, pero el término para hacerlo será de 5 días. Entonces, ¿yo qué dije? Pues que la oportunidad para promover algunos incidentes está sometida a un término preclusivo, como es el caso del artículo 597, numeral 8. Disculpe, doctor, ¿le puedo una preguntita? Señor.
¿Y la regulación de honorarios qué término preclusivo tiene? No sé, eso se resuelve con la sentencia. Ah, Porque listo, es- doctor. Bueno, muchas Porque es o que sea, lo mismo que antes, habíamos hablado. Lo mismo que hablábamos hablado. sí, ya 12 eso lo meses en habíamos primera tratado. instancia y 6 meses en segunda instancia. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno. Bien. Ok. Y el 131 dice cuestiones accesorias que se susciten en el curso de un incidente. Dice el 131. Cualquier cuestión accesoria que se suscite en el trámite de un incidente se resolverá dentro del mismo. Es decir, que a ese incidente no podemos agregarle otro. Se descarta la posibilidad de que se promueva un incidente dentro de otro incidente. De modo que si en el curso de un incidente surgen cuestiones accesorias, entonces se deben decidir en el mismo incidente. ¿Sí? Que es el caso del 597.8. Bueno, bien. Entonces, ya vimos los incidentes. Pasemos a ver de conformidad con el programa que nos pasaron. Dice providencias del juez. Providencias del juez. Ustedes saben que las providencias del juez son autos y sentencias. ¿Cómo hablan los jueces? A través de autos y sentencias. Entonces, las providencias del juez, repito, autos y sentencias. Entonces, vamos a ver los artículos 278, 279, 280, 281 y 282. Entonces, ubiquémonos en el artículo 278 del Código General del Proceso. Vamos a buscar ese artículo. Ese artículo 278. En el artículo 278 inicia lo que se llama sección cuarta. Providencias del juez, su notificación y sus efectos. Título primero, providencias del juez. Capítulo primero, autos y sentencias. Artículo 278. Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias. Así es como hablan los jueces, con autos y sentencias. Son sentencias, dice el 278, las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Todo lo demás se llaman autos. Te repito, son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las que deciden sobre las excepciones de mérito, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios y las que resuelvan los recursos de casación y revisión. Esas son sentencias. Todo lo demás son autos. ¿Qué más dice el 278? Después de haber dicho son autos, todas las demás providencias. Dice, en cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial en los siguientes eventos. Entonces, el artículo 278 nos habla de que son sentencias, pero también nos dice que el juez puede y deberá dictar sentencia anticipada. ¿En qué casos? Primero, cuando las partes
o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Segundo, cuando no hubiere pruebas por practicar. Tercero, cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa. Hasta ahí el 278. Entonces nos habla de sentencia y después nos dice que el juez debe dictar sentencia anticipada. Aquí diría yo que es destacable el hecho de calificar como sentencia la providencia que resuelve el incidente de liquidación de perjuicios en todos aquellos casos en los que hay lugar a concretar la condena en abstracto, porque muchas veces hay que fallar en abstracto. Acordémonos que siempre que haya lugar a condenar a la indemnización de perjuicios, si estos no fueron cuantificados, no se pusieron a discusión los perjuicios, entonces la condena tiene que ser en abstracto. Por ejemplo, si alguien debe ser condenado porque fue poseedor o fue tenedor sin serlo y fue condenado a indemnizar los perjuicios, pero no los reguló, el juez tiene que resolver esos perjuicios y condenar en abstracto. Entonces, como... Pero una preguntita. Señor, sí. Pero se supone que en la presentación de la demanda se debe de hacer un juramento estimatorio Sí, de los señor. daños y perjuicios sobre lo que se está pretendiendo. Sí, eso lo podemos ver, el juramento estimatorio. Usted, pues, estima cuánto vale su proceso. Pero si dentro del proceso usted habló de perjuicios, ¿cierto? Pero usted no pudo cuantificar los perjuicios. Los perjuicios no fueron objeto de discusión. Entonces, como no se cuantificaron, no fue objeto de discusión, el juez tiene que resolver eso. Entonces, ¿qué hace el juez? Condena en abstracto. ¿Sí lo entendemos? ¿Por qué Doctor, la condena no puede ser en concreto? Precisamente porque en el proceso no hubo espacio para discutir los perjuicios. Y entonces, siendo en abstracto la condena, tiene que liquidarse por medio de un incidente que debe proponerse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia respectiva. La condena tiene que ser en abstracto cuando se refiere a perjuicios ocasionados, por ejemplo, con las prácticas de medidas cautelares, porque se ordenó el levantamiento. Y entonces los perjuicios que ocasionaron esas medidas cautelares, entonces hay que condenar en abstracto. Y la condena en abstracto se debe concretar mediante incidente. Eso es lo que dice la primera parte del 278. Después dice, en cualquier estado del proceso, el juez deberá, eso es un imperativo, ¿no? No es potestativo, el verbo está en imperativo. Deberá, entendámoslo, tiene que, en cualquier estado del proceso, el juez tiene que
dictar sentencia anticipada. A ver, ¿cómo que dijera yo? Este artículo que ordena al juez dictar sentencia anticipada, diría yo pues que el código facilita la emisión de la sentencia anticipada total o parcialmente en varias hipótesis. La primera alude a la circunstancia de que las partes lo pidan de común acuerdo, porque así está, dice, en cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia imperativo, ¿no? El juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial en los siguientes eventos. Primero, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten. Entonces, la emisión de la sentencia anticipada, en la primera alude a la circunstancia de que las partes lo pidan de común acuerdo. Solicitud que bien puede originarse en la sugerencia del juez cuando advierta que cuenta con los elementos suficientes para resolver. Porque es que dice aquí, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez, el juez le dice, mire, ya yo tengo todo lo necesario, yo ya puedo dictar sentencia anticipada. Entonces, el juez advierte que cuenta con los elementos suficientes para resolver. La segunda, cuando no hubiere pruebas por practicar. Entonces, cuando no haya más pruebas que practicar, pues, aunque subsistan lagunas, esas lagunas que se hablan, lagunas de la ley, aunque subsistan lagunas, el juez tiene que resolver con aplicación de las reglas sobre la carga de la prueba. Ahí no hay nada que hacer. Con esas lagunas tiene que resolver. Y la tercera, dice, cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa. Entonces, cuando se encuentre demostrada cualquier excepción de mérito, porque esas son excepciones de mérito, cosa juzgada, transacción, caducidad. Cuando se encuentre demostrada cualquier excepción de mérito, de las que en la legislación anterior proponíamos como excepciones previas, es que esto que habla el numeral tercero, transacción, caducidad, prescripción, eso se llaman excepciones previas. En el código anterior, uno podía proponer excepción previa, la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la ausencia de legitimación en la causa. Como en la regulación del Código General del Proceso no se permite proponer excepciones de mérito como si fueran previas. Si resulta demostrada alguna de esas excepciones que con frecuencia se evidencian, pues luce innecesario agotar las demás etapas del proceso. Y en su lugar lo que debe hacerse es propiciar de inmediato la sentencia anticipada, así sea parcial. Entonces, sentencia anticipada. En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada. Sí, ¿cuál es la inquietud? Doctor, es que estaba hablando el doctor de las excepciones previas. Las excepciones previas son las que atacan las formalidades del proceso, la forma, y las excepciones de mérito son las que le ponen fin al proceso. Tengo entendido eso, no sé si estaré equivocado. Sí, así es. Las excepciones de mérito nos habían comentado nosotros que era la caducidad, la prescripción, la transacción
y que eran pues obviamente las que le ponen fin al proceso. Y las previas eran las que atacaban las formalidades del proceso. Pero en la legislación anterior se llamaban previas. Previas, la cosa juzgada, lo que usted dice, transacción, caducidad, prescripción extintiva. Entonces, esas se llamaban antes previas. Entonces, como este código no permite proponer excepciones de mérito, que son las que se resuelven con la sentencia, no permite proponer esas excepciones como si fueran previas. Si resulta demostrada una de esas excepciones, entonces, pues es innecesario agotar las demás. Entonces lo que tiene que hacer el juez es pronunciar de inmediato una sentencia anticipada. A veces hay que pedirle al juez que dicte sentencia complementaria, porque dejó por fuera algunas cosas importantes que tenía que resolver. Aunque la disposición del 178 no lo diga, también se cataloga como sentencia la providencia complementaria cuando debe dictarse, la sentencia complementaria que debe dictarse cuando se ha omitido concretar la condena que debía hacerse por una cantidad determinada, o cuando se ha dejado resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis, como por ejemplo, no se resolvió la demanda de reconvención o falta por resolver algún punto de la demanda de reconvención. Ustedes saben que el demandado puede defenderse demandando a su demandante. Eso es lo que dicen los tratadistas, contrademanda, que es la reconvención, la demanda del demandado. Entonces, me refería yo que la disposición no lo dice, pero también se cataloga como sentencia esa providencia complementaria que debe dictarse cuando se ha omitido concretar la condena que debía hacerse por una cantidad determinada y no se hizo. Por ejemplo, miremos a ver qué dice el 284 del código. El artículo 284 del código nos dice: si no se hiciera en la sentencia la condena en concreta, la parte favorecida podrá solicitar dentro del término de su ejecutoria que se pronuncie sentencia complementaria. Por ejemplo, dice, cuando entre la fecha de la sentencia definitiva y la de entrega de los bienes se hayan causado frutos o perjuicios reconocidos en la sentencia, su liquidación será por incidente, el cual debe proponerse dentro de los 30 días siguientes a la entrega con estimación razonada de su cuantía expresada bajo juramento. Entonces, esta disposición del 284, a mi juicio, parece indicar que en la sentencia toda condena tiene que ser en concreto, pues sugiere que debe pronunciarse sentencia complementaria, siempre que la condena no lo haya hecho en esa manera, de esa manera. Mire, es que este artículo, miren, abramos el 284, que es que este artículo es condenado. Si no se hiciera en la sentencia la condena en concreta, la parte favorecida podrá solicitar dentro del término de su ejecutoria que se pronuncie sentencia complementaria. Continúa el artículo 284. Cuando entre la fecha de la sentencia definitiva y la de entrega de los bienes se hayan causado frutos o perjuicios reconocidos en la sentencia, su liquidación, la liquidación de esos frutos o perjuicios, se hará por incidente, el cual debe proponerse dentro de los 30 días siguientes a la entrega con estimación razonada de su cuantía expresada bajo juramento.
Esta disposición parece indicar que en la sentencia toda condena tiene que ser en concreto, porque sugiere que debe pronunciarse sentencia complementaria siempre que la condena no se haya hecho de esa manera. Yo tengo aquí una observación. Si quieren se las voy a dictar, que lo escribí. Sin embargo, cópienlo. Sin embargo, lo que el precepto quiere decir es otra cosa. Sin embargo, lo que el precepto quiere decir es otra cosa. Que la condena sobre aspectos. Sin embargo, lo que el precepto quiere decir es otra cosa. Que la condena sobre aspectos que hayan sido objeto del pleito debe hacerse en concreto. Consulten ahí artículo 283, inciso primero. Y que si el juez no lo hace así, sin embargo, lo que el precepto quiere decir es otra cosa, que la condena sobre aspectos que hayan sido objeto del pleito debe hacerse en concreto. Ver artículo 283, inciso primero. Y que si el juez no lo hace así, debe concretarla en sentencia complementaria. Eso pareciera decirlo el artículo. Pero yo ¿qué observo? Pero si en el proceso no ha habido espacio para discutir la cuantificación de una condena, pero si en el proceso no ha habido espacio para discutir la cuantificación de una condena porque ese no era el objeto de la contienda, pues la condena tiene que ser en abstracto, como lo reconoce el inciso tercero del mismo artículo 283. ¿Sí lo tomaron la idea o se las repito? Ábranme los micrófonos porque si me hablan con los micrófonos cerrados, no Una oigo nada. preguntita. Estamos hablando exactamente de lo mismo, de una condena que se dio en abstracto y que posteriormente el juez debe de complementarla en una providencia complementaria para concretar pues los hechos que se dieron en abstracto. O sea, perdón, la que se había dado en abstracto ya concretarla. Sí, que la condena tiene que ser en abstracto, como lo reconoce el inciso tercero del mismo artículo 283. Y después la tiene que dar una sentencia complementaria para dejarla ya en concreto. No. No, la condena debe ser en abstracto. Condena en abstracto. Claro, doctor, en abstracto, pero cuando hay una condena en abstracto se debe promover un incidente 30 días después para poder estimar pues, los perjuicios dentro de una cuantía. Y ya después el juez en una sentencia complementaria lo deja en concreto. Sí, usted se está refiriendo al 283, ¿cierto? Es que ese artículo Sí, claro, doctor. autorizó la condena en abstracto y que se debe liquidar por incidente. Y lo que usted dice que tiene que hacerse entre los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Hablas en concreto. Entonces ese incidente tiene que resolverse con sentencia, si no hay nada que hacer. Pero entonces debe fallar en abstracto porque no tiene la cuantía de los perjuicios. Por eso es que yo dije que si no se hace la sentencia en concreta, la parte puede solicitar que se pronuncie sentencia complementaria. Entonces se dicta la sentencia complementaria, pero la liquidación, usted se refería al 283
tiene que hacerse, como usted lo dijo, entre los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia. Entonces, lo que el precepto quiere decir es otra cosa, que la condena sobre aspectos que hayan sido objeto del pleito debe hacerse en concreto. La condena sobre aspectos que hayan sido objeto del pleito debe hacerse en concreto. Y si el juez no lo hace, entonces debe concretarla en sentencia complementaria. Pero si en el proceso no hubo espacio para discutir la cuantificación de una condena, porque eso no era el objeto, entonces la condena tiene que ser en abstracto, como lo reconoce el inciso 3º del mismo artículo 283, al cual usted se estaba refiriendo. Dice, en los casos en que este código autoriza la condena en abstracto, se liquidará por incidente que deberá promover el interesado mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía estimada bajo juramento dentro de los 30 días siguientes. Y eso entonces eso es un incidente y dice, dicho incidente se resolverá mediante sentencia. Pero entonces esa es una sentencia complementaria. ¿Ok? Listo, doctor. Muchas gracias, doctor. Ya lo entendí. Entonces, el artículo 284 nos habla de la sentencia complementaria cuando se dejó de resolver alguna de las asuntos pretendidos por las partes de la litis. ¿Sí? Exactamente. Ese es. Gracias, Eso doctor. es adición de la condena en concreta. Sí, hay que pronunciar sentencia complementaria. Y es que, sí, no hay nada que hacer. El código obliga al juez a una sentencia complementaria. Bueno. ¿Qué más tenemos? Incidentes, providencias del juez. Entonces ya vimos artículo 283, artículo 284. Nos queda por ver aclaración, corrección y adición de las providencias, que es el artículo 285. Tenemos unos 5 o 10 minuticos. ¿Qué dice el artículo 285 del Código General del Proceso? La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Eso sí es, pero eso sí es preciso. Un juez dicta sentencia y usted no le puede pedir revocatoria de la sentencia y no le puede decir que la reforme, porque aquí está muy claro, dice, la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Usted sí puede pedirle al juez que aclare la sentencia. Señor juez, no le entiendo su sentencia. ¿Podría usted aclararla? Pero no le pida que la revoque ni que la reforme. Entonces dice el 285. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada de oficio o a solicitud de parte cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda
siempre es que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia. En las mismas circunstancias se procederá a la aclaración de autos. Los autos también pueden aclararse. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte, si se formula dentro del término de ejecutoria. La providencia que resuelve la aclaración no admite recurso. ¿Sí? Entonces, usted le pide al juez que la aclare. Aclara. Entonces, contra esa providencia aclaratoria, no hay recurso que valga. Entonces, recordemos el 285. Primero, que la sentencia no es revocable ni reformable, sino que puede ser aclarada. Entonces, el comentario que yo puedo hacerle este 285, así rápido, es que por la estructura que tienen los dos primeros incisos de la disposición, ustedes vuelvan a leer el 285, parece sugerir que la limitación temporal para hacer la aclaración de oficio o para solicitarla solo es predicable en los autos. Porque es que la expresión así está en el inciso que alude a ella. Dice, en las mismas circunstancias procederá la aclaración de autos. Sin embargo, leyendo todo el artículo, obliga a pensar otra cosa. Ciertamente, si dentro del término de ejecutoria del auto que resuelve sobre la aclaración puede impugnarse la providencia principal, la aclaración tiene que estar atada al término de ejecutoria, pues de lo contrario permitiría revivir el término para impugnar la providencia, lo cual es inaceptable desde todo punto de vista. Bueno, yo tengo un cuarto para las 10. No me quiero exceder para no quitarle tiempo al otro profesor y a ustedes. Entonces, quedamos para la próxima clase siguiendo nuestra carta de navegación, las notificaciones y la terminación anormal del proceso. Notificaciones es muy importante y la terminación anormal del proceso. Bueno, me place pues saludarlos. Que pasen un buen día. Una preguntita. Qué Señor. pena, antes de que finalice, doctor, lo que pasa es que el día de ayer usted nos dijo que las personas que no estábamos en lista, que por favor le avisáramos a ver si de pronto nos puede colaborar. Yo no tengo problema, pero de pronto nos demoramos un poquito mientras yo los meto en lista. No creo que seamos muchos. Porque se anotó en lista ayer Miguel Ángel. Ya el apellido no lo entiendo. Osama o no sé. Doctor Usama, Miguel Ángel Usama, doctor. Usama Roncancio Miguel Ángel. Ok. ¿Quién Sí, más? doctor. Daniela Prieto, doctor. Primer apellido Prieto. Prieto Otálvaro, con B pequeña, Daniela. Prieto. Otálvaro, Otálvaro. Daniela. Daniela. Sí, señor, muchas gracias. Perdón, un momentico. El código, Daniela. 1032. 1032. 485. 485. 750. 750. Bien. ¿Hay un celular por ahí? Sí, 311. 311. 667. 667.
6563. 6563. Bueno. ¿Quién más? Buenos días, doctor Altamar. Buenos Mi días. nombre, Muñoz Toro A ver, Naidu. entonces, primer apellido, Muñoz Muñoz. Toro. Segundo apellido, Toro Naidud. Ahí en pantalla está el nombre completo. Naidut. Sí, señor. Ese nombre es raro, ¿cierto? Bastante. ¿De qué telenovela lo sacó su mamá? Ni idea, doctor. No sé. Naidut Muñoz Toro. Toro. Bueno, Toro, sí, señor. ¿cuál es el 40, el 49. 49? Mi número de cédula. Sí, señor. 665 49 665 745. 745. Y tenemos un celular. 320 3, 829 320 829 81 26. 81 26. Bien. Muchas ¿Quién gracias, más? doctor. Doctor, buenos días. Revelo Castro, Revelo con V. Revelo. A ver, primer apellido, Revelo. Revelo Ese Castro. viene de rebelión, ¿cierto? Sí, señor. Revelo. Segundo apellido, Castro. Ajá. Leslie Carolina. Castro. Leslie. Sí, con Y. Leslie. Carolina. Carolina. ¿Qué cédula tienes, Leslie Carolina? 1085 1085 259 259 740. 740. Y un celular 322 322 255 255 67 67 58. 58. Bueno, muchas gracias, Carolina. Gracias, doctor. ¿Quién más falta por anotar? Doctor, buenos días. Guillermo Meneses. Bueno, entonces, primer apellido, Meneses. Meneses García. Segundo apellido, Sí, señor. García. Nombres, Guillermo Enrique. Guillermo Enrique. Sí, ¿Qué señor. cédula tienes, Guillermo? Señor, 1026 1026 271 271 727. 727. Un celular, Guillermo. Señora, buenos días. Discúlpeme, doctor. ¿Qué celular tienes? 311 311 882 882 9108. 9108. Perfecto. Bien. ¿Quién más Doctor, quiere muchas ser gracias. anotado? Buenos días, doctor. Carrillo Meneses. Bueno, primer apellido. Carrillo. Ah, como arriba, como el de Guillermo ahorita. Entonces, Sí, señor. Meneses. El primero es Carrillo, doctor. El segundo sí es Meneses. Pues usted me dijo Meneses Carrillo. Carrillo Meneses. No ve que está mal. Carrillo Meneses. Luz Esther. Carrillo Meneses. Luz Estela. ¿Qué Esther. cédula tienes, Luz? 10 10 22
22, 4455 44, 55, 07. 07. Y un celular, Luz Estela. 322 322, 620 620, 7737. 7737. Bueno, muchas gracias, Luz. Bueno, ¿quién más? ¿Ya no hay que anotar más? ¿No? Entonces nos podemos ir ya. Al parecer sí, doctor. Muchísimas gracias por la clase. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, me place entonces saludarlos Igualmente, doctor. Feliz Bueno. día. con la ayuda de Dios. Doctor, buen día. Dios le Mañana será bendiga. otro día. Gracias. Mañana es que es el partido. Jueves, sí, señor. ¿A qué horas? Creo que a las 7:30. Creo, ¿no? No estoy muy segura, doctor. Bueno, entonces sí podemos verlo porque está. Claro, clasecita, doctor, hay que verlo y hacerle fuerza a la selección Colombia. Sí, porque no Y nos que toca, aparezcan los 70 Ahí millones. estamos en ese proceso, doctor. no nos toca Casi. trasnochar, sino porque estamos temprano. A las 10 de la mañana estamos libres. Señor. Bueno, un placer saludarlos. Que pasen una Gracias, buena doctor. noche y mañana será otro día. Igualmente, doctor. Que descansen. Gracias, doctor. A ustedes. Buen día, Gracias. doctor. Dios lo guarde. Chao. Gracias.